los patos mandarines y el samurái. Hace ya de eso muchos años, a orillas del lago Mimidoro, hoy llamado Mizoro, al nordeste de Kioto, vivía apaciblemente una pareja de patos mandarines. Era digno de verse, en el esplendor de la estación veraniega, al macho saltar sobre el agua y alzar el vuelo, con sus bigotes naranja, su pico rojo oscuro y sus magníficas alas frisadas. Doña Pata y los niños, vestidos de modesto gris, incluso el mayor, que todavía llevaba el plumaje juvenil, no apartaban los ojos de él. De noche, saciados y dormidos los patitos, don Pato, con tierno picotazo en la mejilla blanca y graciosa, daba las buenas noches a su esposa, y, en el hueco de árbol que les servía de casa, toda la familia entraba en el país de los sueños. Al año siguiente, con los primeros días de primavera, llegó un joven samurái que fue a instalar su cabaña a orillas del estanque. Su mujer estaba esperando su primer hijo. Eran pobres. El samurái había tenido que comprarse el equipo, los pantalones bombachos, las botas, los manguitos metálicos y la coraza de 4 lienzos. Su mujer le había confeccionado la venda de resolución. Su madre había ahorrado muchos años para ofrecerle las 2 espadas tradicionales, la larga y la corta, pero no tenía todavía la aterradora máscara destinada a atemorizar al enemigo. Esperaba que algún noble señor lo tomase a su servicio. Aquella noche, su mujer lo despertó y le dijo: «Tierno esposo mío, ya sé que somos pobres y no quisiera importunaros, pero llevo un tiempo sintiendo un deseo irresistible de comer carne, y temo que vuestro hijo se resienta de ello». El joven samurái no dijo palabra. Tomó su arco y salió en la noche. Se apostó al borde del estanque, al acecho de alguna presa. Por casualidad, el pato mandarín estaba dando un paseo nocturno. A comienzos de primavera, el nido aún estaba vacío, y él pensaba en el duro trabajo de verano que le esperaba, cuando hubiera que alimentar a toda la familia. El samurái distinguió sus alas frisadas, que brillaban bajo la luna. Lanzó una flecha y lo mató. Se lo llevó en un saco y, llegado a casa, lo colgó de un palo delante de la cabaña. Volvió luego a su lecho y se durmió. Un ruido insólito lo sacó del sueño, una especie de tap-tap, como un aleteo. «Eso es que el pato solo está herido», pensó, «y se debate colgado del palo al que lo he sujetado». Tomó un cuchillo y salió. El pato mandarín estaba bien muerto, colgando boca abajo. Pero había acudido su hembra y batía las alas sobre él. El samurái hizo brillar la lámina del cuchillo y lo levantó. La pata mandarina no se movió de allí. Entonces él hizo un fuego para asarlos a los dos, al macho y a la hembra. La pata seguía agitando las alas, indiferente a su suerte, llorando a su esposo muerto. El samurái quedó entonces embargado por un sentimiento desconocido. Fue a ver a su mujer, le mostró el espectáculo de aquel amor conyugal y su esposa lloró. «No comería de esa carne por nada del mundo», le dijo. Cuentan las antiguas crónicas que el samurái se cortó el moño de guerrero y se hizo monje. Llevó una vida ejemplar, protegiendo a los animales, preocupándose por el menor insecto, y su nombre se venera desde entonces. Así nos lo han transmitido entre las cosas del pasado. Renki, el elefante. Ryoto, joven monje budista, se queja de no poder mantener la mente en reposo.
Su mente salta sin parar, como un cabrito, o como un elefante salvaje, dice el viejo maestro zen. Ryoto, al ver brillar los ojos del maestro, adivina que va a contarle una historia y se sienta a sus pies a la sombra de un banano. Renki era un elefante salvaje que capturaron a la edad de 3 años. Cuerpo de color gris claro sin mácula, defensas largas, finas y puntiagudas, orejas de perfecta forma triangular, un hermoso macho al que su amo, un comerciante de elefantes amaestrados, esperaba vender a buen precio al señor del reino. Sujetaron a Renki a una estaca, al cabo de una cuerda muy sólida. El joven elefante empezó a debatirse con energía, con furia. Coceaba, pisoteaba salvajemente la tierra con sus pesadas patas, lanzaba bramidos que partían el alma. Pero la estaca estaba bien clavada y la cuerda era gruesa. Renki no podía soltarse ni de una ni de otra forma. Entonces le entró una rabia desesperada, mordía al aire, con la trompa alzada, bramando lastimeramente hacia el cielo. Se agotaba de tantos esfuerzos y gritos. Y de repente, una mañana, Renki se serenó. Ya no volvió a tirar de la cuerda, ni a maltratar el suelo a 4 patas. No volvió a hacer temblar los alrededores con sus bramidos. Entonces el amo lo soltó. Pudo ir de un lugar a otro, llevando un barril de agua, saludando a todo el mundo, prestando servicio a la comunidad. Fue feliz y libre. Tu pensamiento es como un elefante salvaje, dice el viejo maestro a su discípulo. Coge miedo, salta en todos los sentidos y brama a los 4 vientos. Tu atención es la cuerda y el objeto escogido para tu meditación es la estaca clavada en el suelo. Serena tu pensamiento, domestícalo y conocerás el secreto de la verdadera libertad. Sabias palabras. La túnica de luz. Había una vez un pobre pescador llamado Hakyu Ryu, que encontraba muy pocos peces y que subsistía a duras penas. Vivía solo, pues no tenía bastante dinero para casarse, en una mísera cabaña situada cerca de un hermoso pinar al pie del monte Fuchiyama, cuya cumbre está cubierta de nieves eternas. Ante su puerta se extendía una larga playa de arena blanca y contemplaba hasta el horizonte el azul deslumbrante del océano Pacífico. Hakyu apreciaba aquel paisaje encantador y soñaba a menudo. Eso lo ayudaba a vivir. Una mañana de primavera estaba atravesando el pinar cuando de pronto vio colgada de una rama una túnica magnífica. Estaba hecha de ligeras plumas plateadas y doradas. El paño parecía tejido de luz y Hakyu quedó como aturdido al verla. Tentado, vaciló. Echó una ojeada por los alrededores. Estaba solo. Cogió la túnica, se la llevó a su cabaña y la escondió bajo una pila de leña. Aquella noche, en su tatami, antes de caer en el sueño, calculó los beneficios que le procuraría su latrocinio. Mañana iré al mercado, venderé esa túnica a buen precio, compraré redes nuevas y fuertes, quizás una barca, y así pescaré mucho, me haré rico, y entonces me casaré. Con estas visiones maravillosas se quedó dormido. Durante la noche tuvo un sueño. Se le apareció una muchacha muy hermosa. «Soy un ángel», le dijo. «Vengo de los cielos para visitar el mundo.
pero me habéis quitado la túnica. Os suplico que me la devolváis». Hakyu la interrumpió. «No entiendo lo que decís. Yo no os he quitado vuestra túnica, nunca la he visto. Pero, puesto que estáis en mi casa a estas horas de la noche, venid y compartid la cama conmigo». Y llevado por un brusco deseo, la abrazó y quiso besarla. Entonces despertó. Aquel sueño le dejó en la boca un sabor amargo y sintió vergüenza. «¿Cómo?», se dijo. «Robo una túnica magnífica, le digo una mentira a la muchacha a quien pertenece y quiero obligarla a acostarse conmigo». Se acordó de un maestro zen cuyas enseñanzas había seguido él en su juventud. «No tendrás paz ni felicidad si no practicas la justicia, si te apartas de la verdad, si no sientes compasión». Hakyu decidió entonces buscar a la muchacha por todas partes y no descansar hasta haberle devuelto la túnica de luz. A la mañana siguiente, muy temprano, se fue a la playa y escrutó el horizonte, pero en vano. Se acercó al pinar y allí, bajo un árbol, vio a la muchacha de su sueño, que estaba llorando. Le devolvió la túnica. Ella le dio las gracias con mucha alegría y muy efusivamente. Cuando se puso la túnica de luz, se transformó y se convirtió en un ángel que ascendió suavemente a los cielos, danzando con gracia inaudita. El teatro no representa a menudo aquella danza del ángel. Es un espectáculo extraordinario, uno de los más hermosos que se puedan imaginar. Hakyu fue el primero en haberlo visto y cayó en éxtasis. Regresó a su cabaña y los días siguientes pescó tanto pescado como podían contener sus redes. Se casó, tuvo muchos hijos y todos vivieron felices durante mucho, mucho tiempo. ¿Es un cuento zen? ¿Un cuento de hadas? La moraleja parece clásica y podría expresarse así: la sinceridad, la equidad y la compasión son virtudes recompensadas. No hay que robar. Pero este cuento nos dice otra cosa más, simbolizada por la túnica de luz, que es lo único que permite acceder al cielo y que magnifica toda realidad. Que cada cual siga aquí el silencio y su propia intuición. Maestro, qué alta brilla la luna clara y apacible. Sí, está muy lejos. Maestro, ayudadme a elevarme hasta ella. ¿Para qué? ¿No viene ella a ti? Se va el amor. Un hombre joven y pobre llamado Iruka amaba con toda la locura de su corazón a una muchacha rica y bella a más no poder. Puesto que era letrado, Iruka escribió a su amada una carta de amor cada día durante 3 largos años sin fallar una sola vez. Al tercer año se atrevió a sugerirle que le hiciera un signo durante la fiesta del Bon o fiesta del difunto. Pero la amada no respondió, ni siquiera lo miró, ni le mostró nunca el menor interés. Entonces el corazón de Iruka se cansó. Pensó hacerse monje y lo hizo. Y pasó el tiempo. Una mañana de primavera iba a buscar el agua a un pozo situado cerca de su ermita, cuando Iruka se encontró a Chujo por primera y última vez en su vida. Ella se echó a sus pies. «¡Iruka!», exclamó. «He caminado durante meses antes de encontrarte
y por fin te veo, admirable Iruka. Tu amor, del que dan testimonio 1000 cartas, ha terminado por tocarme el corazón. Al decir aquellas palabras, descubrió su rostro, hasta aquel momento cubierto por un velo de seda, y era tanta su belleza que hacía palidecer la luz del día. Soy tuya, Iruka. Ahora te amo como me amabas tú entonces. Iruka le respondió: es demasiado tarde, Chujo. He cortado todos los lazos con esta clase de amor. Soy monje. Y sin una mirada la dejó. Chujo, desesperada, se tiró al río y se ahogó. Enterado de la noticia, Iruka compuso este poema. No queda en la rama la flor de cerezo, antes del verano muere. Esta historia pertenece ahora al pasado. Todo lo que nace muere, todo lo que viene se va y no permanece más que el eterno Atma. La bandera y el viento. El Zen sigue un camino recto, no da explicaciones, solo sugiere. Es conocida la famosa anécdota del discípulo que pregunta a su maestro: ¿cuál es la verdadera naturaleza del Buda? El ciprés en el patio. El Zen une lo invisible con lo visible, lo humilde, cotidiano y la realidad última, lo relativo y lo absoluto. El ciprés en el patio, la flor ante nosotros, el guijarro bajo nuestros pasos, son los caminos que conducen al más allá, del otro lado. Una hermosa tarde de primavera, un maestro zen vuelve de paseo. El tiempo es delicioso, ni calor ni frío. Un tiempo de equilibrio y gracia al que se adapta espontáneamente el alma. Sopla una ligera brisa y al llegar frente al portal del monasterio, el maestro ve que la bandera con la efigie de Buda ondea suavemente al viento. Ante ella hay 2 jóvenes novicios. Lo que se mueve es la bandera. No, es el viento. Según la buena doctrina, lo que importa es lo que vemos ante nosotros en este momento, y es la bandera, se mueve. Que no, tu manera de ver es errónea, porque la agitación de la bandera es tan solo consecuencia del viento. El viento es la primera causa, la realidad que está más allá de la apariencia. Pero la existencia del viento es una hipótesis. La bandera no se mueve porque sí. Su realidad es constitutiva del viento. Pura especulación. Evidencia. No, en absoluto. ¡Claro que sí! Los 2 monjes se acaloran. Lo que era tan solo una conversación amable se ha convertido en una disputa, en una batalla. Un poco más y llegan a las manos. Entonces advierten la presencia del maestro del templo, que los mira impasible. Algo confusos, se vuelven a él. Maestro, ¿qué es lo que se mueve? ¿La bandera o el viento? No es la bandera lo que se mueve, no es el viento lo que se mueve. Monjes, lo que se mueve es vuestra mente. Claramente. La cuerda de plata. Una mañana clara estaba Buda paseándose por los cielos, a orillas del lago de la flor de loto, pensativo bajo la tibia caricia del sol.
Al inclinarse sobre el agua del lago, vio en las hirvientes profundidades de Naraka, el infierno, a un hombre que debatía furiosamente y que parecía pedir ayuda. Buda lo reconoció de inmediato. Era un hombre llamado Kantuka, un ladrón, un libertino, un abominable asesino a quien había encontrado durante su paso por la tierra. Buda es la compasión infinita. Recordó que una vez en su vida aquel Kantuka había manifestado un poco de bondad. Una gran araña se había posado en su sandalia y él, en vez de aplastarla, le había perdonado la vida y había seguido su camino. Voy a ayudarlo, pensó Buda, por aquel gesto de compasión. ¿Quién sabe? Tal vez quede todavía un resplandor de generosidad en ese desdichado. Tomó entonces un hilo de araña y lo hizo bajar por el lago en dirección a Kantuka. El hilo se transformó en cuerda de plata y el bandido se agarró a ella sólidamente. Empezó a subir. La ascensión era dura. Kantuka ponía en ella todas sus fuerzas. Se empleaba con las manos y los pies, con las rodillas, sudando y resoplando. Pronto distinguió un rincón de cielo azul encima de su cabeza. Estaba redoblando los esfuerzos cuando echó una ojeada hacia abajo. ¡Horror! Una decena de antiguos compañeros suyos se aferraban a la cuerda de plata y se esforzaban por ascender también. Esta cuerda corre el peligro de no ser lo bastante sólida para sostenernos a todos, se dijo Kantuka. Recordó entonces que todavía llevaba en su bolsillo un cuchillo de sus tiempos de asesino. Voy a cortar la cuerda, pensó, y me desembarazaré de ellos. Apenas formulado su pensamiento, se rompió la cuerda por encima de él y cayó de nuevo para siempre en los infiernos. Los más bellos cuentos zen. La luna en un cubo viejo. El Satori, el despertar a la conciencia de Buda, la iluminación, según las doctrinas del Zen, surge durante un acontecimiento inesperado, una casualidad, una circunstancia o coincidencia favorable para las mentes preparadas para acogerlo. Como el ladrón en la casa vacía, el alma desembarazada de su ego. Una monja estudiaba el Zen día tras día, desde hacía 33 años. Había entrado en un monasterio como joven novicia a los 17 años. Tenía ahora 50. Su vida de fertilidad había terminado. No sentía amargura por ello. Se dedicaba a las ocupaciones cotidianas con paciencia y buen talante. Preparaba el arroz o la cebada. Iba mañana y tarde a buscar agua al pozo que había a unos 100 metros. A veces la visitaba una nube de melancolía, pero ella la apartaba. Ponía en prácticas el zazen con regularidad. Meditaba, estudiaba los escritos de los grandes maestros del pasado. Pero nunca había conocido el Satori, la paz inimaginable, que inunda bruscamente el alma asombrada, la risa, la gran risa del despertar. Un atardecer volvía del pozo cuando caía la noche. Observó sin pensar en ello el reflejo de la luna en el agua del cubo. Era un cubo viejo, cuyo fondo había reparado ella con bambú trenzado. Y de repente cedió la compostura y el agua se escapó. Y al instante desapareció también la luna con el agua del viejo cubo. En aquel preciso instante, ella conoció el Satori.
fue libre. Los más bellos cuentos zen. El ladrón y el monje. Cuento de origen chino. Érase una vez un ladrón singularmente malo y cruel. Los textos antiguos no nos revelan su nombre. Se sabe que vivió en el período Heian, del 794 a 1185, durante el reinado del sabio emperador Go Sanjo Tenno, poco después del año 1000. Su historia recuerda la de Jean Valjean, el héroe de la novela de Víctor Hugo Los Miserables. El lector recordará el episodio en el que Jean Valjean, evadido de presidio, es acogido bondadosamente por Monseñor Myriel, obispo de Digne. Por la mañana, Jean Valjean huye llevándose una fuente de plata y 2 candelabros. Detenido por los gendarmes, es llevado a rastras ante el obispo y el ladrón, con estupefacción, le oye declarar: «Este hombre no ha robado. Yo le he ofrecido una fuente de plata y estos 2 candelabros. Dejadle ir en paz». Entonces, una lucecita se enciende en el alma endurecida del presidiario, una lucecita que transformará su vida. En el cuento zen, el ladrón es un salteador de caminos que no teme rey ni roque y que, a diferencia de Jean Valjean, ha robado algo más que un pan. Pero ambas historias son gemelas. En aquella época vivía en los alrededores de Heian-kyo, en un templo perdido en el bosque, un monje conocido por su gran sabiduría, llamado Shichiri Koyun. Aquella noche el santo varón estaba solo. Recitaba sutras a los pies de una estatua de Buda. De pronto, la puerta del templo se abre de golpe. Un hombre de aspecto terrorífico, toscamente vestido, irrumpe en la sala de oraciones. Pone en el cuello de Shichiri su larga y afilada espada. «¡Monje!», vocifera, «dame el dinero de las ofrendas o te corto la cabeza y la hago rodar al pie de los altares». Shichiri estaba instalado en Siddhasana, la postura perfecta, con la espalda recta y las rodillas dobladas. Mantuvo su postura y no se estremeció ni un músculo de su rostro. «Toma el dinero que hay en el vaso de las ofrendas», dijo, «y no me molestes en mis oraciones». Y reanudó la recitación de los sutras. El ladrón se dirigió hacia el lugar indicado y empezó a llenarse los bolsillos. Con las prisas hacía sonar las monedas y a veces se le escapaba un juramento cuando una de ellas rodaba por el suelo. Hay que reconocer que su gran espada le estorbaba. Al cabo de un momento, sin volver la cabeza, el monje dijo: «No te lleves todo el dinero, que mañana por la mañana tengo que pagar el impuesto del templo». El ladrón, impresionado por la firmeza de la voz y la sangre fría, imperturbable del monje, dejó a regañadientes un poco de dinero en el fondo del vaso de las ofrendas. Ya se iba con su botín cuando el monje le dijo: «Cuando se recibe un regalo, hay que dar las gracias. Hazlo». El ladrón, subyugado, murmuró vagamente unas palabras de agradecimiento y desapareció. Un año más tarde, el ladrón fue detenido. Entre otras fechorías, confesó el robo cometido en el templo, delito que se castigaba con la muerte. Confrontado con el monje, oyó con estupor que declaraba:
Yo, Shichiri, declaro que este hombre no profanó el templo. Yo le di una gran parte del dinero de las ofrendas y él me dio las gracias. Todo está en orden. El ladrón fue condenado a tan solo 5 años de prisión. Cuando le pusieron en libertad, fue a ver a Shichiri en el templo perdido en el bosque y se convirtió en su discípulo. A lo largo de los años, los visitantes y los peregrinos admiraron su profunda piedad. Así lo cuentan las historias del pasado. Los más bellos cuentos zen. El diamante del emperador. Esta historia es ahora del pasado. Había una vez un emperador tan rico y tan poderoso que reinaba sobre 84.000 reyes vasallos. Tenía en su harén 3.000 esposas, que le habían dado 400 hijos y una multitud de hijas, y no se podían contar sus caballos, sus elefantes y sus palacios. En su juventud, este gran emperador había tenido por compañero de juegos al pintor de la corte encargado de decorar los tabiques y los biombos del pabellón de la pureza y el frescor. El recuerdo de ese amigo se conservaba con dulzura en su corazón. Resulta que al gran emperador le gustaba ir a pasear disfrazado por las calles de su capital, Heian-kyo, que hoy se llama Kioto. Una mañana, mientras deambulaba por la plaza del mercado entre los puestos de pescaderos, tropezó con el cuerpo de un hombre medio enterrado bajo los desperdicios. Se inclinó y reconoció a su amigo de juventud, el pintor Toshibu. Este llevaba el vestido roto, lleno de suciedad, y se encontraba manifiestamente en un estado avanzado de embriaguez. Compasivo, el gran emperador le metió en el bolsillo un diamante muy grande que adornaba habitualmente su oreja izquierda. Así, pensó, cuando mi desdichado amigo vuelva en sí, encontrará el diamante, lo venderá y podrá llevar en lo sucesivo una vida honorable. Y se marchó, muy contento de haber satisfecho a los dioses con su buena acción y por haber salvado de la miseria al amigo de su juventud. Los años corrieron en el reloj de arena del tiempo. El gran emperador tuvo todavía 50 hijos. El último, engendrado por su primera esposa, nació con la piel de color de oro. Sus cabellos eran de un negro de azabache brillante, extraordinario. Las palmas de sus manos llevaban la marca de la rueda de 1000 radios. En la planta de su pie izquierdo estaba grabada una pezuña de caballo y en la planta de su pie derecho una pata de elefante. Al ver estos signos, el emperador comprendió que su fin estaba próximo y que le había nacido el hijo llamado a sucederle. Entonces, antes de pasar más allá de la tristeza, como dicen los textos antiguos, y de obedecer a la ley de la impermanencia, decidió ir por última vez a pasearse de incógnito por las calles de su capital. Al pasar por la plaza del mercado, casi chocó con un mendigo. Era Toshibu, que seguía igual de miserable. ¿Todavía estás en ese estado de pobreza?, se sorprendió el gran emperador. Sabes bien, dijo Toshibu, que nunca he tenido habilidad para ganar dinero, y desde que tu honorable padre me alejó de la corte por haber pintado una escena de caza que desagradó a su tercera esposa, arrastro una vida lamentable. Pero, ¿cómo puede ser?, dijo el emperador, que no encontraras el gran diamante que puse en el bolsillo de tu vestido. Toshibu
le contempló con expresión de asombro y respondió: «Ya veo que te burlas de mí. Soy un miserable y ningún diamante irá a alojarse nunca en mis bolsillos». Y diciendo esto, se dio la vuelta y se fue a mendigar más lejos. Antes de pasar más allá de la tristeza, como dicen los textos antiguos, y de obedecer como todo el mundo a la ley de la impermanencia, mira los tesoros que están ante tus ojos y que no sabes ver. Así habla la sabiduría zen. ¿Qué enseñanza nos ha dado este relato? ¿Qué enseñanza? Uf. ¿Quién es el verdadero Rossi? Un noble indio llamado Rossi era un tacaño, un avaro. Hay dos clases de avaros: el que aparta y amontona dinero por el placer de acariciar su buen dinero, y el agarrado, que somete a racionamiento a todos los que viven en la casa, a los que lo rodean, para disfrutar de su bien él solo. Así era Rossi, un abominable egoísta. Una hermosa tarde de verano se fue a la selva sin otra compañía que un asno cargado de vituallas. Allí, tras localizar un lugar tranquilo, se instaló, se tumbó, se puso cómodo y comenzó una copiosa cena. Engulló carne de varias clases, arroz al curry, postres, sobre todo cremas que le volvían loco. Bebió abundantemente los más raros vinos, los más caros, los más embriagadores. Finalmente, harto, feliz, se puso a declamar de este modo, dirigiéndose al cielo, los pájaros y los animales del bosque. «A mí, Rossi, ahora me toca tener mi fiesta. Tengo todo el vino que quiero y grande es mi voluptuosidad. Supero y sobrepaso a cualquier otro hombre, y supero a Shaku, el emperador de los dioses». Y resultó que aquel día, por casualidad, Shaku lo escuchó. Se sintió indignado de la imprudencia y vanidad del personaje y decidió castigarlo. El emperador de los dioses, que reina sobre 32 ciudades, adoptó entonces la forma y el rostro de Rossi y se presentó en casa de éste. Nada más entrar, ordenó que abriesen los graneros y distribuyesen liberalmente el trigo entre los pobres de 10 regiones. Cuando no quedó nada, vació los cofres y distribuyó el oro. Todo el mundo recibió oro, desde el más humilde criado hasta el último pinche de cocina. Finalmente, hizo agujerear los toneles y el vino corrió a mares. Todos lo rodearon, lo abrazaban y lo festejaban. La juerga estaba en pleno auge. Todo eran festines, risas y cantos, cuando oyeron que alguien llamaba rudamente a la puerta. ¡Malditos gandules! ¿Es que no hay nadie que me abra? Era el verdadero Rossi, que volvía del bosque. Llegó el viejo guarda, flaqueándole un poco las piernas a causa del vino que había bebido. «¿Quién sois, señor?», pronunció con dificultad. «Viejo imbécil, soy yo, Rossi, tu amo». No es posible, mi amo está dentro», balbuceó, y se alejó muy digno. Loco de furia, Rossi empezó a aporrear el portal, a aullar. Armó tal estrépito que la gente de la casa terminó yendo a ver qué ocurría. Lo hicieron entrar y los dos Rossi se encontraron frente a frente. ¿Cuál era el verdadero? Los mismos ojos negros y maliciosos, la misma papada y la misma barriga rechoncha. Allí cada cual dio su parecer. Los criados se inclinaban por el emperador de los dioses y también los niños lo designaban
con entusiasmo. La esposa, por su parte, vacilaba. Se hubiera inclinado por el Rossi amable y generoso, pero el otro le había hablado de un lunar que ella tenía en el pecho izquierdo y se sentía desconcertada. El intendente, que era hombre prudente, dijo que no podía pronunciarse y que iba a esperar a ver cómo terminaba la cosa. La confusión amenazaba eternizarse cuando la esposa tomó una decisión. «Vamos a preguntárselo a Buda», dijo. «Solo él ve el secreto de los corazones más allá de las apariencias. Él nos sacará de dudas». Buda recibió a los dos Rossi en su mansión celestial. «El Rossi verdadero», dijo, «es el que sigue la vía, practica la justicia y manifiesta el Atma a través de su compasión para con toda criatura». Rossi, el gozador egoísta, el avaro, supo entonces que la codicia y el desprecio por los demás que hasta entonces había mostrado no eran más que accidentes, deformaciones, una máscara que ocultaba su verdadero rostro. Él, Rossi, participaba de la naturaleza de Buda. Esa era su verdad. En ese mismo momento recobró Shaku su forma primera y se convirtió de nuevo en el emperador de los dioses. Y Rossi volvió a su casa llevando consigo la paz y la luz. El Zen capta estas cosas, llama a cada cual a que, tras el caleidoscopio de las apariencias, reconozca la desnudez, la sencillez apacible de su rostro original. Así nos fue transmitido por los sabios del pasado.